¿Sabías que existe una oración específica en la palabra de Dios que tiene el poder sobrenatural de devolver cualquier trabajo de brujería, hechicería o maldición directamente a quien la envió, pero no simplemente devolverla, sino multiplicarla 7 veces? No estoy hablando de supersticiones, no estoy hablando de fórmulas mágicas inventadas por el hombre, no estoy hablando de rituales extraños que no tienen fundamento bíblico. Estoy hablando de una verdad espiritual devastadora que está escrita en la Biblia, que ha sido probada por siglos, que el reino de las tinieblas absolutamente detesta que los creyentes descubran, porque cuando la usas correctamente, toda la estrategia del enemigo se desmorona completamente. Y hoy voy a revelarte exactamente cuál es esta oración. ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Cómo activarla en tu vida? ¿Y qué resultados sobrenaturales puedes esperar cuando comienzas a declararla con fe y autoridad? Pero antes de sumergirme en esta revelación que va a transformar completamente tu perspectiva sobre la guerra espiritual, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza de la brujería y cómo opera en el reino invisible. La brujería no es simplemente algo que sucede en películas o en culturas lejanas que practican religiones oscuras. Es una realidad espiritual presente en todas partes del mundo, funcionando activamente contra los hijos de Dios, intentando destruir destinos, arruinar familias, bloquear bendiciones y causar sufrimiento. Y el adversario ha trabajado incansablemente para convencer a los cristianos modernos de que la brujería no es real, que es solo superstición de personas ignorantes, que los creyentes no necesitan preocuparse por eso, porque vivimos en una era iluminada donde esas cosas ya no tienen poder. Esta es una de las mentiras más peligrosas y destructivas que el infierno ha infiltrado en la iglesia, porque un creyente que no cree en la realidad de la brujería es un creyente completamente desprotegido contra sus ataques. Es como un soldado que niega la existencia de minas terrestres mientras camina directamente sobre ellas. Déjame hacerte algunas preguntas directas y necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo al responderlas. ¿Has experimentado bloqueos inexplicables en áreas de tu vida donde todo debería estar funcionando, pero misteriosamente nada avanza? ¿Has notado patrones repetitivos de fracaso, enfermedad o conflicto que no tienen explicación natural lógica? ¿Sientes a veces una opresión pesada en tu hogar, como si algo invisible estuviera creando tensión constante? ¿Has tenido pesadillas recurrentes? ¿Sueños perturbadores donde seres oscuros te atacan? ¿O donde ves a familiares en situaciones peligrosas? ¿Experimentas pensamientos intrusivos de desesperanza, suicidio o autodestrucción que no se alinean con tu carácter real? ¿Hay relaciones en tu familia que están inexplicablemente rotas, donde el amor se transformó en odio sin razón clara? ¿Tus finanzas parecen tener agujeros invisibles donde el dinero desaparece sin importar cuánto trabajes o cuánto ganes? ¿Tu salud se ha deteriorado sin diagnósticos médicos claros, con síntomas que van y vienen misteriosamente? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, necesitas entender algo que va a cambiar completamente tu perspectiva. No todos los problemas son brujería. No todo lo malo que sucede es un ataque demoníaco. Pero hay situaciones específicas donde la opresión espiritual está operando activamente. Y la mayoría de los cristianos no saben cómo identificarla ni cómo combatirla efectivamente. Y aquí está la verdad que el enemigo desesperadamente no quiere que descubras. Cuando alguien envía brujería contra ti, ya sea conscientemente a través de rituales o inconscientemente a través de envidia, odio y maldiciones habladas, están activando fuerzas espirituales oscuras que tienen un objetivo específico: destruirte.
Pero lo que ellos no saben, lo que el mismo adversario prefiere mantener oculto, es que existe un principio bíblico inquebrantable que dice que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Este principio no solo aplica a cosas buenas, aplica con igual o mayor fuerza a las cosas malas. Cuando alguien siembra destrucción en tu vida, está sembrando semillas que eventualmente producirán una cosecha en su propia vida. Y la oración que voy a revelarte hoy no es una oración de venganza personal, no es un deseo de mal para tus enemigos, no es intentar tomar justicia en tus propias manos. Es simplemente activar el principio de justicia divina que Dios mismo estableció en su palabra. Es pedirle a Dios que haga exactamente lo que Él prometió hacer: juzgar a quienes practican el mal y proteger a sus hijos de los ataques del enemigo. Antes de continuar con la revelación de esta oración poderosa, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque voy a seguir trayendo contenido que te equipa para vivir en victoria espiritual absoluta. No son mensajes religiosos superficiales que te hacen sentir bien por unos minutos, pero no producen cambio real en tu vida. Es enseñanza bíblica sólida, probada, que transforma tu realidad espiritual completamente. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo: Dios me protege de toda brujería. Porque cuando declaras esa verdad públicamente, estás haciendo una proclamación de fe que activa protección divina sobre tu vida. No es superstición, no es pensamiento mágico. Es simplemente aplicar el principio bíblico de que la vida y la muerte están en poder de la lengua y que lo que declaras con tu boca tiene poder espiritual real. Ahora vamos directamente al corazón de esta revelación que va a cambiar tu vida para siempre. La oración que devuelve la brujería 7 veces está fundamentada en varios pasajes bíblicos que establecen el principio de la justicia divina y la protección sobrenatural para los hijos de Dios. El número 7 en la Biblia no es accidental, no es arbitrario. Representa completitud, perfección divina, el cumplimiento total de la justicia de Dios. Cuando oramos pidiendo que la brujería sea devuelta 7 veces, no estamos inventando un concepto nuevo. Estamos aplicando un principio que aparece repetidamente en las Escrituras. En Proverbios capítulo 6, versículos 31, encontramos una verdad poderosa. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Este versículo habla del ladrón, pero el principio espiritual aplica perfectamente a quienes intentan robar tu paz, tu salud, tu prosperidad, tu familia a través de trabajos de brujería. Están robando espiritualmente y según la justicia de Dios, deben restituir 7 veces lo que intentaron robar. En el Salmo 140, versículos 9 al 11, David ora algo extremadamente poderoso. En cuanto a los que por todas partes me rodean, que la maldad de sus propios labios cubra su cabeza. Caigan sobre ellos brasas de fuego, sean echados en el abismo, de donde no puedan levantarse. El hombre deslenguado no permanecerá en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarlo. David no está pidiendo venganza personal, está activando la justicia divina, está pidiendo que el mal que otros planean contra él regrese sobre sus propias cabezas. Este es un principio bíblico legítimo que todo creyente tiene derecho de invocar cuando está siendo atacado espiritualmente. Pero hay un pasaje aún más directo y devastador para el reino de las tinieblas que encontramos en el Salmo 7, versículos 14 al 16. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, mas en la fosa que hizo él mismo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza,
y su agravio descenderá sobre su propia coronilla. Este versículo revela una verdad espiritual devastadora. Cuando alguien cava un pozo espiritual para ti, cuando prepara una trampa de brujería, cuando envía maldición, Dios mismo garantiza que esa persona caerá en su propia trampa. La brujería que enviaron regresará sobre su propia cabeza. No porque tú seas vengativo, no porque estés tomando justicia en tus propias manos, sino porque Dios es justo y Él mismo prometió que así sería. Y aquí está algo que necesitas entender profundamente, porque cambia completamente la dinámica de la guerra espiritual. Cuando alguien practica brujería contra ti, está entrando en un territorio espiritual extremadamente peligroso para ellos mismos. Están invocando fuerzas demoníacas que eventualmente se volverán contra ellos. Están abriendo puertas espirituales en sus propias vidas que no podrán cerrar fácilmente. Están sembrando semillas de destrucción que producirán una cosecha devastadora. Y tu oración no está causando eso. Tu oración simplemente está activando lo que ya está establecido en el reino espiritual como consecuencia natural de sus propias acciones. Es como alguien que toma veneno esperando que otra persona muera. La oración que voy a enseñarte no está creando el veneno. Simplemente está asegurando que quien lo preparó sea quien lo beba. Esto puede sonar duro, puede parecer severo, pero es la realidad de cómo funciona la justicia divina. Dios no es un abuelo permisivo que simplemente sonríe ante el mal y dice que todo está bien. Él es un Dios de justicia absoluta que protege ferozmente a sus hijos y que juzga severamente a quienes intentan destruirlos. Y cuando entiendes esto, cuando captas que la protección divina no es pasiva sino activa, que Dios no solo te defiende sino que también contraataca contra tus enemigos espirituales, tu fe alcanza un nivel completamente nuevo. Ya no vives con miedo de lo que la gente pueda enviarte espiritualmente, porque sabes que tienes acceso a una oración que devuelve multiplicado todo ataque. Respira conmigo por un momento antes de continuar, porque lo que viene ahora es extremadamente importante y necesitas absorberlo completamente. La efectividad de esta oración no depende de cuán fuerte grites. No depende de cuántas veces la repitas, no depende de hacer rituales especiales o de estar en un lugar específico. Depende de tres elementos fundamentales que determinan si tu oración tiene poder o si es simplemente palabras vacías al aire. Primero, depende de tu relación personal con Jesucristo. Esta no es una fórmula mágica que cualquiera puede usar. Es una oración de autoridad espiritual que solo funciona cuando la declara a alguien que pertenece al reino de Dios, alguien que ha sido comprado por la sangre de Jesús, alguien que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Si no has nacido de nuevo, si no has entregado tu vida genuinamente a Cristo, esta oración no tendrá el poder que estoy describiendo porque no tienes la autoridad espiritual para invocar la protección y justicia divina. Segundo, depende de que tu vida esté en orden delante de Dios. No puedes vivir en pecado consciente, en desobediencia deliberada, en compromiso con el mundo y esperar que tus oraciones sean efectivas. La Biblia es clara cuando dice que Dios no escucha las oraciones del impío, que el pecado no confesado crea una barrera entre tú y Dios. Si hay áreas de tu vida donde sabes que estás fuera de la voluntad de Dios, donde estás haciendo cosas que Él claramente condena en su palabra, necesitas arrepentirte genuinamente y alinearte con sus principios antes de esperar que esta oración funcione poderosamente. Tercero, depende de tu fe absoluta en la palabra de Dios y en su poder. No puedes declarar esta oración con duda en tu corazón, cuestionando si realmente funcionará,
preguntándote si Dios realmente hace lo que prometió. Tienes que orar con la convicción inquebrantable de que lo que Dios dijo en su palabra es verdad absoluta, que Él cumple cada promesa, que su justicia es real y que Él te protegerá exactamente como prometió. Cuando estos tres elementos están presentes en tu vida, cuando oras desde una posición de relación genuina con Cristo, de santidad práctica y de fe absoluta, tu oración se convierte en un arma espiritual devastadora que el reino de las tinieblas no puede resistir. Bloque 2. Ahora presta mucha atención a lo que voy a decir, porque aquí es donde muchos creyentes cometen errores críticos que neutralizan completamente el poder de sus oraciones. Antes de declarar la oración que devuelve la brujería 7 veces, necesitas hacer algo fundamental que establece el fundamento espiritual para que todo lo demás funcione. Necesitas asegurarte de que no haya puertas abiertas en tu vida a través de las cuales el enemigo tenga acceso legal para atacarte. Porque puedes orar las palabras más poderosas, puedes clamar con toda tu fuerza, puedes ayunar y buscar a Dios intensamente, pero si hay áreas de tu vida donde el adversario tiene permiso legal para operar, tu oración no producirá los resultados que esperas. Y sé que esto puede sonar complicado, pero en realidad es bastante simple cuando entiendes los principios básicos de la autoridad espiritual. El enemigo opera bajo leyes espirituales, no puede simplemente atacar a cualquiera sin razón. Necesita lo que se llama un punto legal de entrada, algo que le dé permiso para cruzar las líneas de protección divina que Dios ha establecido alrededor de sus hijos. Y hay varias maneras en que inconscientemente podemos abrir esas puertas. Una puerta común es el pecado no confesado, especialmente pecados sexuales, idolatría, odio no perdonado, participación en ocultismo aunque haya sido en el pasado. Si alguna vez jugaste con la tabla Ouija, si consultaste brujos, adivinos, espiritistas o médiums, si practicaste yoga con meditación trascendental invocando espíritus, si usaste amuletos, talismanes o cualquier objeto relacionado con superstición o religiones paganas, has abierto puertas espirituales que necesitan ser cerradas antes de que tu oración contra la brujería sea completamente efectiva. Otra puerta es las maldiciones generacionales, patrones de pecado que han corrido en tu familia por generaciones, pactos que tus ancestros hicieron con entidades espirituales oscuras, dedicaciones que hicieron en templos paganos o en rituales de religiones no cristianas. Muchas personas sufren opresión espiritual no por algo que hicieron personalmente, sino por cosas que sus padres, abuelos o antepasados hicieron que abrieron puertas demoníacas sobre toda la línea familiar. Y aunque Cristo nos libertó de toda maldición en la cruz, necesitas renunciar específicamente a esas cosas y cerrar esas puertas conscientemente para que la libertad que Cristo compró se manifieste completamente en tu vida. Una tercera puerta muy común es palabras que has declarado sobre ti mismo o que otros han declarado sobre ti que funcionan como maldiciones autoimpuestas. Cada vez que dices cosas como «nunca voy a salir de esta situación», «siempre me pasan cosas malas», «mi familia está maldita», «nunca voy a prosperar», «todos en mi familia mueren jóvenes de esta enfermedad», estás declarando maldiciones sobre tu propia vida que le dan al enemigo autoridad para cumplir exactamente esas palabras. La Biblia dice claramente que la muerte y la vida están en poder de la lengua, que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tus palabras tienen poder creativo o destructivo. Y si has estado hablando negativamente sobre ti mismo, sobre tu futuro, sobre tu familia durante años, has estado dándole al adversario munición espiritual para atacarte.
Entonces, antes de declarar la oración poderosa contra la brujería, necesitas hacer un tiempo de limpieza espiritual. No es complicado, no requiere rituales extraños, simplemente requiere honestidad brutal delante de Dios. Necesitas pedirle al Espíritu Santo que traiga a tu memoria cualquier cosa en tu pasado o presente que le esté dando al enemigo un punto de entrada. Y cuando esas cosas vengan a tu mente, necesitas confesarlas específicamente, arrepentirte genuinamente y renunciar a ellas con autoridad. Si participaste en ocultismo, necesitas decir algo como: en el nombre de Jesucristo, confieso que pequé contra Dios al participar en estas prácticas. Me arrepiento completamente y renuncio a toda conexión con el reino de las tinieblas que pude haber establecido a través de esas actividades. Cierro toda puerta espiritual que abrí y declaro que solo Jesucristo es mi Señor y Salvador. Si hay pecados sexuales sin confesar, necesitas arrepentirte específicamente de cada uno, pidiendo el perdón de Dios y la limpieza por la sangre de Jesús. Si has guardado rencor u odio hacia alguien, necesitas perdonar conscientemente, aunque no sientas ganas de hacerlo, porque tu obediencia cierra la puerta que tu falta de perdón mantiene abierta. Si hay objetos en tu casa relacionados con brujería, idolatría o religiones paganas, necesitas destruirlos físicamente, no regalarlos a alguien más, no venderlos, sino destruirlos, porque esos objetos llevan carga espiritual que mantiene puertas abiertas en tu hogar. Y si este proceso te parece intenso o desafiante, eso es exactamente señal de que es necesario. El enemigo ha mantenido esas puertas abiertas durante años porque sabía que mientras estuvieran abiertas podía continuar atacándote sin importar cuánto oraras. Pero cuando las cierras deliberadamente, cuando limpias tu casa espiritual completamente, estableces un fundamento sólido desde el cual tu oración contra la brujería puede operar con poder máximo. Si estás comenzando a ver la seriedad de esta batalla espiritual, si estás entendiendo que hay más en juego de lo que pensabas, necesito que des like a este video ahora mismo. Porque ese simple acto me ayuda a llevar este mensaje a más personas que desesperadamente necesitan esta revelación. Personas que están siendo destruidas por ataques de brujería sin saber cómo defenderse. Familias que están siendo destrozadas por maldiciones generacionales sin entender qué está pasando. Tu like literalmente puede cambiar el destino eterno de alguien al ayudar a que este contenido llegue a quien más lo necesita. Y después de dar like, comparte este video con alguien que sabes que está pasando por guerra espiritual intensa. Alguien que ha estado luchando con problemas inexplicables. Alguien que necesita urgentemente esta revelación. Porque cuando compartes esta verdad, no estás simplemente compartiendo información interesante. Estás siendo un instrumento de liberación en la vida de otra persona. Ahora que has entendido la importancia de cerrar puertas espirituales, vamos a la oración específica que devuelve la brujería 7 veces. Esta oración combina varios pasajes bíblicos en una declaración poderosa de fe que activa la justicia divina y la protección sobrenatural. Pero antes de darte las palabras exactas, necesitas entender la estructura espiritual detrás de la oración para que no sea simplemente repetición mecánica, sino una declaración consciente de autoridad. La oración tiene 5 elementos fundamentales que trabajan juntos para crear un escudo espiritual impenetrable y un contraataque devastador contra quienes enviaron brujería contra ti. El primer elemento es reconocimiento de la autoridad de Dios. Comienzas declarando quién es Dios, su poder absoluto, su justicia inquebrantable, su fidelidad para proteger a sus hijos. Esto no es para informarle a Dios quién es Él.
es para establecer en tu propia fe y en el reino espiritual desde qué posición estás orando. Cuando declaras la grandeza y el poder de Dios, estás recordándote a ti mismo y al reino de las tinieblas que no estás peleando esta batalla en tu propia fuerza, sino en el poder del Dios Todopoderoso. El segundo elemento es identificación de tu posición en Cristo. Declaras que eres hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesús, sellado con el Espíritu Santo, coheredero con Cristo, sentado en lugares celestiales con autoridad sobre todo poder del enemigo. Esta no es arrogancia, es simplemente reconocer la realidad espiritual de lo que sucedió cuando fuiste salvo. Tu identidad determina tu autoridad, y cuando oras consciente de quién eres en Cristo, tu oración lleva un peso espiritual que el enemigo no puede ignorar. El tercer elemento es exposición del ataque. Nombras específicamente lo que está sucediendo, aunque no sepas todos los detalles. Aunque no puedas ver físicamente lo que está ocurriendo en el reino invisible. Declaras que reconoces que hay brujería, hechicería, maldiciones, trabajos espirituales operando contra ti, tu familia, tu salud, tus finanzas, tu destino. No tienes que saber exactamente quién lo está haciendo o cómo lo están haciendo. Simplemente reconoces que está sucediendo y que lo estás trayendo a la luz delante de Dios. El cuarto elemento es invocación de la justicia divina. Aquí es donde pides específicamente que Dios haga lo que Él prometió en su palabra. Que la maldición que fue enviada regrese sobre quien la envió. Que el pozo que cavaron para ti sea el pozo donde ellos caigan, que sus propias maquinaciones se vuelvan contra ellos. Y pides específicamente que sea multiplicado 7 veces según el principio bíblico de restitución completa. No estás siendo vengativo, no estás siendo cruel, simplemente estás activando la justicia que Dios mismo estableció. El quinto elemento es declaración de protección. Terminas declarando que estás cubierto por la sangre de Jesús, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, que caminas en victoria y bajo la protección del Altísimo. Ahora estás listo para la oración completa, pero antes necesito advertirte algo importante. Cuando comiences a declarar esta oración regularmente, especialmente si hay brujería activa operando contra ti, es probable que experimentes alguna resistencia espiritual. Puedes sentir opresión aumentada temporalmente. Puedes tener más pesadillas durante los primeros días. Puedes experimentar ataques intensificados antes de que cese completamente. Esto no significa que la oración no está funcionando. Significa exactamente lo opuesto. Significa que estás tocando un nervio en el reino de las tinieblas, que tus oraciones están siendo escuchadas y que el enemigo está furioso por lo que está sucediendo. Es como cuando aprietas un absceso infectado, duele más intensamente justo antes de que todo el veneno salga y comience la verdadera sanidad. Así que no te desanimes si las cosas parecen empeorar brevemente antes de mejorar. Mantente firme, sigue orando, sigue declarando la palabra y verás la victoria manifestarse completamente. La oración que estás a punto de aprender ha sido usada por innumerables creyentes a través de los siglos con resultados sobrenaturales documentados. He visto personalmente testimonios de personas que estaban al borde del suicidio por opresión demoníaca severa, que comenzaron a declarar esta oración diariamente y en cuestión de semanas experimentaron liberación completa. He conocido familias donde la brujería había causado divorcios, enfermedades terminales, bancarrotas y muertes prematuras por generaciones, que aprendieron esta verdad.
cerraron las puertas espirituales, declararon esta oración consistentemente y vieron cómo los patrones destructivos se rompieron completamente. He escuchado testimonios de personas que literalmente vieron a los brujos que les estaban atacando comenzar a experimentar exactamente los mismos problemas que habían enviado, porque la justicia divina se activó y todo regresó multiplicado sobre sus propias cabezas. Y quiero ser claro sobre algo importante aquí, porque sé que algunos pueden malinterpretar esto. Bloque 3. El objetivo de esta oración no es disfrutar del sufrimiento de tus enemigos, no es celebrar cuando les pasa algo malo, no es sentir satisfacción cuando la brujería que enviaron regresa sobre ellos. El objetivo es liberarte de la opresión, proteger a tu familia del daño espiritual y establecer justicia divina que detenga a quienes practican el mal. De hecho, la Biblia nos ordena orar por nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, hacer bien a quienes nos aborrecen. Y no hay contradicción entre orar la oración que devuelve la brujería y orar por la salvación de tus enemigos. Puedes simultáneamente pedir que Dios detenga los ataques demoníacos que alguien está enviando, mientras también oras porque Dios abra sus ojos a la verdad, los lleve al arrepentimiento y los salve. Porque la realidad es que quienes practican brujería son víctimas ellos mismos, engañados por Satanás, atados por demonios, caminando hacia la destrucción eterna. Necesitan liberación tanto como cualquier otra persona atrapada en pecado. Entonces, cuando oras que la brujería regrese sobre quien la envió, en cierto sentido estás orando por su liberación también, porque muchas veces es solo cuando experimentan las consecuencias devastadoras de sus propias acciones que finalmente están dispuestos a reconocer que están en el camino equivocado y necesitan a Jesucristo. He visto esto suceder repetidamente, donde personas que practicaban brujería contra cristianos eventualmente se convirtieron ellos mismos después de experimentar cómo todo lo que enviaban regresaba multiplicado. Se dieron cuenta de que había un poder superior que no podían manipular, que Dios realmente existía y realmente protegía a sus hijos. Y ese reconocimiento los llevó al arrepentimiento genuino y a la salvación. Así que ora con fe para tu protección y con compasión para la salvación de quienes te atacan, porque ambas cosas son consistentes con el corazón de Dios. Ahora haz una pequeña pausa conmigo antes de continuar hacia la parte más crucial de este mensaje. Respira profundamente. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, cierra tus ojos por un momento. Pídele al Espíritu Santo que abra tu corazón para recibir completamente lo que está por venir. Porque lo que voy a compartir ahora no es simplemente información que agregas a tu conocimiento religioso. Es una llave espiritual que va a abrir puertas de victoria que han estado cerradas en tu vida durante años. Y necesitas estar completamente presente, completamente enfocado, completamente listo para apropiarte de esta verdad y aplicarla inmediatamente. Si has llegado hasta este punto del video, si algo en tu espíritu está confirmando que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar, déjame un comentario ahora mismo diciendo: Jesús me protege. Porque esa declaración pública de fe activa ángeles en tu favor, cierra bocas de enemigos y establece un testimonio en el reino espiritual de que tú confías en la protección divina. Y cuando lo escribas, no lo hagas mecánicamente como si fuera un requisito sin significado. Hazlo con convicción real, con fe genuina, creyendo que Dios ve tu declaración y responde a ella. Ahora vamos directamente a la oración completa que devuelve la brujería 7 veces.
Voy a compartirla en secciones para que puedas entender cada parte y luego al final del mensaje la repetiré completa para que puedas declararla conmigo si estás viendo este video en un lugar privado donde puedes hablar en voz alta. Y si no puedes hablarla ahora porque estás en público o en una situación donde otros te escucharían, está bien. Simplemente ora en tu mente mientras escuchas y luego, cuando llegues a tu casa, declárala en voz alta con toda autoridad. Comienza así y debes decir: Padre Celestial, me acerco a tu trono de gracia con confianza porque soy tu hijo, comprado por la preciosa sangre de Jesucristo. Reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. No hay poder en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que sea mayor que tú. Nada escapa de tu vista, nada está fuera de tu control. Ninguna estrategia del enemigo puede frustrar tus propósitos en mi vida. Esta apertura establece tu posición de autoridad al acercarte a Dios. No como un mendigo esperando que tal vez Dios tenga tiempo para escucharte, sino como un hijo que tiene acceso garantizado al trono de gracia por la sangre de Jesús. También establece la grandeza absoluta de Dios, que es el fundamento de tu confianza. Si dudas del poder de Dios para protegerte, tu oración será débil. Pero cuando oras consciente de que estás hablando con el Creador omnipotente que gobierna todo el universo, tu fe se fortalece automáticamente. Continúas diciendo: declaro que soy hijo tuyo, nacido de nuevo por el Espíritu Santo, lavado por la sangre del Cordero, sellado para el día de la redención. Soy coheredero con Cristo, sentado con Él en lugares celestiales, con autoridad sobre todo poder del enemigo. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos vive en mí. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esta sección es crítica porque estás declarando tu identidad verdadera. No eres una víctima desamparada. No eres alguien sin poder. No eres simplemente un humano débil a merced de fuerzas oscuras. Eres un hijo del Dios Altísimo con autoridad delegada de Cristo mismo para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Cuando el reino de las tinieblas escucha esta declaración, tiene que reconocer que estás operando desde una posición de autoridad legítima. Ahora viene la parte donde expones el ataque. Padre, traigo delante de ti todo trabajo de brujería, hechicería, magia, encantamiento, maldición o conjuro que ha sido enviado contra mí, mi familia, mi salud, mis finanzas, mi trabajo, mi ministerio o mi destino. Aunque no pueda ver en el reino invisible, tú ves todo claramente. Tú conoces cada palabra que ha sido pronunciada contra mí, cada ritual que ha sido hecho, cada objeto que ha sido preparado, cada entidad demoníaca que ha sido enviada. Nada está oculto de tu vista. Y traigo todo eso a la luz de tu presencia ahora mismo, pidiéndote que intervengas según tu palabra. Esta parte es poderosa, porque estás reconociendo que, aunque tú no sepas todos los detalles de lo que está ocurriendo en el reino espiritual, Dios sí lo sabe. Y estás invitando su intervención divina basándote no en tu capacidad de identificar exactamente cada ataque, sino en su conocimiento omnisciente y su promesa de protegerte. No necesitas ser un experto en guerra espiritual. Simplemente necesitas saber cómo invocar al experto supremo. Luego invocas la justicia divina y aquí es donde la oración se vuelve extremadamente poderosa. Tu palabra dice en Salmos 7 versículos 14 al 16 que quien concibe maldad y se preña de iniquidad cae en el pozo que él mismo cavó. Su iniquidad vuelve sobre su cabeza. Tu palabra dice
en Proverbios 26, versículo 27, que quien cava hoyo caerá en él. Tu palabra dice en Proverbios 6, versículos 31, que el ladrón debe restituir 7 veces. Basado en tu palabra que no puede mentir, pido que toda brujería que ha sido enviada contra mí regrese completamente sobre quien la envió. Que el pozo que cavaron para mí sea el pozo donde ellos caigan. Que la maldición que pronunciaron sobre mí regrese sobre su propia cabeza. Y según el principio de restitución establecido en tu palabra, pido que regrese multiplicado 7 veces. Que experimenten 7 veces la opresión que intentaron causarme. Que enfrenten 7 veces el bloqueo que quisieron poner en mi camino. Que sufran 7 veces la enfermedad que procuraron enviarme. Que padezcan 7 veces el tormento que deseaban para mi mente. No porque yo sea vengativo, sino porque tú eres justo y tu palabra prometió que así sería. Esta es la parte nuclear de la oración donde activas específicamente el principio de justicia divina basándote en promesas bíblicas claras. No estás inventando algo, estás citando literalmente lo que Dios dijo y pidiéndole que cumpla su propia palabra. Y Dios siempre honra su palabra cuando se la presentamos con fe. Es imposible que Él niegue lo que Él mismo prometió. Entonces, cuando oras así, respaldado por las Escrituras, estás orando con la garantía absoluta de que Dios escuchará y actuará porque está en línea perfecta con lo que Él ya declaró en su palabra. Luego viene una parte que muchos olvidan pero que es crucial. Padre, oro también por la salvación de quienes me atacan. Aunque sus acciones son malvadas, reconozco que son víctimas del engaño de Satanás. Pido que tus ojos se abran a la verdad, que reconozcan su necesidad de arrepentimiento, que vengan al conocimiento de Jesucristo. Bendice a quienes me maldicen, haz bien a quienes me aborrecen, porque así me ordenaste en tu palabra. Que las consecuencias de sus propias acciones los lleven al arrepentimiento y a la salvación. Esta sección demuestra que no tienes un corazón vengativo, que genuinamente deseas lo mejor incluso para tus enemigos, que entiendes que el enemigo real no es la persona, sino las fuerzas demoníacas que la controlan. Y esta actitud de amor genuino, mientras simultáneamente activas la justicia divina, es lo que hace que tu oración sea particularmente poderosa. Finalmente, cierras con declaraciones de protección. Declaro que estoy cubierto por la sangre de Jesucristo. Esa sangre forma un muro de protección alrededor de mí que ninguna fuerza demoníaca puede penetrar. Cancelo toda asignación del infierno contra mi vida. Rompo todo pacto, dedicación o maldición que haya sido hecha contra mí o mi familia. Cierro toda puerta espiritual que el enemigo haya estado usando para atacarme. Y declaro que camino en victoria, en salud, en prosperidad, en paz, en gozo, porque soy hijo del Rey y Él me guarda en la palma de su mano. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Esta conclusión sella la oración con declaraciones de fe que establecen tu posición espiritual de victoria. No terminas la oración en un tono de súplica desesperada, terminas en un tono de autoridad absoluta, declarando lo que ya es verdad en el reino espiritual y ordenando que se manifieste en el reino natural. Ahora que tienes la oración completa, necesitas entender cómo usarla efectivamente para resultados máximos. No es suficiente simplemente decirla una vez y esperar que todo problema desaparezca mágicamente. La guerra espiritual requiere persistencia, consistencia y fe inquebrantable. Mi recomendación es que declares esta oración al menos una vez al día, preferiblemente por la mañana temprano cuando te levantas, estableciendo protección sobre todo tu día. Si estás bajo ataque severo, puedes declararla múltiples veces al día.
No hay límite de cuántas veces puedes orar, y cada vez que la declaras estás reforzando tu escudo espiritual y manteniendo activa la justicia divina contra los ataques. Además de declarar la oración, es importante que mantengas las otras disciplinas espirituales que fortalecen tu vida con Dios. Lee la palabra diariamente, no solo para encontrar versículos de protección, sino para conocer a Dios más profundamente. Mantén una vida de adoración constante porque la presencia de Dios es tu mayor protección. Permanece en comunión con otros creyentes fuertes que puedan orar contigo y sostenerte en tiempos de batalla intensa. Ayuna periódicamente porque hay ciertos niveles de opresión demoníaca que solo salen con oración y ayuno según Jesús enseñó. Bloque 4. Clímax. Y ahora llegamos al momento más importante de todo este mensaje. El momento donde la revelación se convierte en aplicación, donde el conocimiento se transforma en acción, donde la teoría espiritual se manifiesta en victoria real. Porque puedes escuchar todo lo que he compartido, puedes entender intelectualmente cada principio, puedes estar de acuerdo con cada palabra que he dicho, pero si no actúas sobre esta verdad ahora mismo, todo quedará como simple información sin poder transformador en tu vida. Y el enemigo estará celebrando porque logró exactamente lo que quería: entretenerte con información espiritual sin que produzca cambio real. Entonces, necesito que prestes atención absoluta a lo que viene ahora, porque voy a guiarte paso a paso a cerrar puertas espirituales, a declarar la oración completa con autoridad y a establecer protección permanente sobre tu vida. Si estás viendo esto en un lugar privado donde puedes hablar en voz alta sin que otros te interrumpan, perfecto. Si estás en público o en una situación donde no puedes hablar, está bien. Puedes hacer esto mentalmente ahora y repetirlo en voz alta cuando llegues a casa. Pero de cualquier manera, necesito que hagas esto conmigo ahora mismo. No lo dejes para después. No digas que lo harás cuando tengas más tiempo. No pospongas lo que el Espíritu Santo está moviendo en tu corazón en este momento exacto. Porque cuando pospones la obediencia, le das al enemigo oportunidad de sembrar duda, de crear distracción, de hacer que olvides la urgencia que sientes ahora. El tiempo de tu liberación es ahora. El momento de tu victoria es este instante. Primero, necesito que reconozcas honestamente delante de Dios si hay áreas de tu vida donde has abierto puertas espirituales. No tienes que decírmelo a mí, no tienes que confesarlo públicamente, pero necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo y con Dios. ¿Has participado en ocultismo de cualquier tipo? ¿Has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Guardas rencor u odio hacia alguien que te hirió? ¿Hay adicciones en tu vida que no has confesado? ¿Tienes en tu casa objetos relacionados con brujería, idolatría o superstición? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, necesitas hacer algo ahora mismo. Ora conmigo de esta manera. Padre Celestial, vengo delante de ti con un corazón sincero. Confieso que he pecado contra ti al abrir puertas espirituales que le han dado acceso al enemigo a mi vida. Específicamente confieso. Y aquí pausas y en tu mente o en voz alta nombras específicamente cada cosa que el Espíritu Santo trae a tu memoria. No seas vago, no seas genérico, sé específico. Si fue fornicación, dilo. Si fue consultar brujos, dilo. Si fue odio hacia alguien específico, di el nombre de esa persona. La especificidad es importante porque el enemigo opera en legalidades. Y cuando confiesas específicamente, estás cerrando específicamente cada puerta que abriste. Después de confesar cada cosa, continúa. Me arrepiento genuinamente de estas cosas. No solo lamento las consecuencias, me arrepiento del pecado mismo.
Reconozco que ofendí tu santidad, que actué contra tu voluntad, que abrí mi vida a fuerzas demoníacas por mi desobediencia. Te pido perdón basado en la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada por mis pecados. Y por fe recibo tu perdón ahora mismo, sabiendo que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Renuncio completamente a todo lo que confesé. Renuncio a toda conexión con el reino de las tinieblas que establecí a través de esas acciones. Rompo toda atadura demoníaca que se formó. Cierro toda puerta espiritual que abrí y declaro que solo Jesucristo es mi Señor y Salvador. En su nombre. Amén. Si acabas de hacer esa oración con sinceridad, algo acabó de suceder en el reino invisible. Puertas que habían estado abiertas durante años, quizás décadas, acaban de cerrarse. Ataduras que te habían mantenido esclavizado acaban de romperse. Derecho legal que el enemigo tenía para atacarte acaba de ser cancelado. La sangre de Jesús acaba de limpiar tu conciencia y tu espíritu. Y aunque tal vez no sientas nada dramático físicamente en este momento, por fe, sabes que algo real ocurrió porque Dios lo prometió en su palabra. Ahora, si hay objetos en tu casa que necesitan ser destruidos, comprométete conmigo ahora mismo que tan pronto termines de ver este video, vas a identificarlos y destruirlos. No los guardes pensando que tal vez los necesites después. No los regales a alguien más pasándole la maldición. Destrúyelos completamente, ya sea quemándolos si es seguro hacerlo, rompiéndolos y tirándolos a la basura, eliminándolos permanentemente de tu espacio. Ahora viene el momento más poderoso de todo este mensaje. Voy a declarar la oración completa que devuelve la brujería 7 veces. Y necesito que la declares conmigo con toda autoridad. Si puedes hablar en voz alta, hazlo con firmeza, con convicción, sin gritar, pero con autoridad absoluta. Si no puedes hablar en voz alta donde estás, declárala en tu mente con la misma convicción. Y cuando llegues a casa, repítela en voz alta. Aquí vamos. Declara conmigo ahora: Padre Celestial, me acerco a tu trono de gracia con confianza porque soy tu hijo, comprado por la preciosa sangre de Jesucristo. Reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. No hay poder en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que sea mayor que tú. Nada escapa de tu vista, nada está fuera de tu control. Ninguna estrategia del enemigo puede frustrar tus propósitos en mi vida. Declaro que soy hijo tuyo, nacido de nuevo por el Espíritu Santo, lavado por la sangre del Cordero, sellado para el día de la redención. Soy coheredero con Cristo, sentado con Él en lugares celestiales, con autoridad sobre todo poder del enemigo. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos vive en mí. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Padre, traigo delante de ti todo trabajo de brujería, hechicería, magia, encantamiento, maldición o conjuro que ha sido enviado contra mí, mi familia, mi salud, mis finanzas, mi trabajo, mi ministerio o mi destino. Aunque no pueda ver en el reino invisible, tú ves todo claramente. Tú conoces cada palabra que ha sido pronunciada contra mí, cada ritual que ha sido hecho, cada objeto que ha sido preparado, cada entidad demoníaca que ha sido enviada. Nada está oculto de tu vista. Y traigo todo eso a la luz de tu presencia ahora mismo, pidiéndote que intervengas según tu palabra.
Tu palabra dice en Salmos 7, versículos 14 al 16, que quien concibe maldad y se preña de iniquidad, cae en el pozo que él mismo cavó. Su iniquidad vuelve sobre su cabeza. Tu palabra dice en Proverbios 26, versículo 27, que quien cava hoyo caerá en él. Tu palabra dice en Proverbios 6, versículos 31, que el ladrón debe restituir 7 veces. Basado en tu palabra que no puede mentir, pido que toda brujería que ha sido enviada contra mí regrese completamente sobre quien la envió. Que el pozo que cavaron para mí sea el pozo donde ellos caigan. Que la maldición que pronunciaron sobre mí regrese sobre su propia cabeza. Y según el principio de restitución establecido en tu palabra, pido que regrese multiplicado 7 veces. Que experimenten 7 veces la opresión que intentaron causarme. Que enfrenten 7 veces el bloqueo que quisieron poner en mi camino. Que sufran 7 veces la enfermedad que procuraron enviarme. Que padezcan 7 veces el tormento que deseaban para mi mente. No porque yo sea vengativo, sino porque tú eres justo y tu palabra prometió que así sería. Padre, oro también por la salvación de quienes me atacan. Aunque sus acciones son malvadas, reconozco que son víctimas del engaño de Satanás. Pido que sus ojos se abran a la verdad, que reconozcan su necesidad de arrepentimiento, que vengan al conocimiento de Jesucristo. Bendice a quienes me maldicen. Haz bien a quienes me aborrecen, porque así me ordenaste en tu palabra. Que las consecuencias de sus propias acciones los lleven al arrepentimiento y a la salvación. Declaro que estoy cubierto por la sangre de Jesucristo. Esa sangre forma un muro de protección alrededor de mí que ninguna fuerza demoníaca puede penetrar. Cancelo toda asignación del infierno contra mi vida. Rompo todo pacto, dedicación o maldición que haya sido hecha contra mí o mi familia. Cierro toda puerta espiritual que el enemigo haya estado usando para atacarme. Y declaro que camino en victoria, en salud, en prosperidad, en paz, en gozo, porque soy hijo del Rey y Él me guarda en la palma de su mano. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Si acabas de declarar esta oración conmigo, algo monumental acaba de ocurrir en el reino invisible. Ángeles han sido desplegados para cumplir la orden que acabas de dar basada en la autoridad de la palabra de Dios. Demonios que estaban asignados contra ti han sido confrontados con un decreto divino que no pueden ignorar. El escudo espiritual alrededor de tu vida acaba de ser renovado y fortalecido. Y la justicia divina ha sido activada contra quienes enviaron brujería contra ti, estableciendo un principio de restitución multiplicada que comenzará a manifestarse en los días, semanas y meses que vienen. Tal vez no veas resultados inmediatos mañana mismo, pero por fe sabes que lo que acabas de decretar en el nombre de Jesús está siendo cumplido en este momento en el ámbito espiritual y se manifestará progresivamente en el ámbito natural. Ahora necesito que entiendas algo extremadamente importante sobre lo que viene después de esta oración. El enemigo no va a rendirse tranquilamente. Cuando comiences a experimentar victoria, cuando veas que los ataques disminuyen, cuando notes que las cosas comienzan a mejorar en tu vida, el adversario intentará lanzar un contraataque para recuperar el terreno que perdió. Y su estrategia favorita es hacerte dudar de lo que acabas de hacer. Te susurrará pensamientos como: esto no funcionó, nada ha cambiado, solo fueron palabras vacías. Sigues igual que antes. La brujería es más fuerte que tu oración. Y si crees esas mentiras, si permites que la duda entre en tu corazón, efectivamente neutralizarás el poder de tu oración. Porque la duda es como un cortocircuito espiritual que interrumpe el flujo del poder de Dios.
Por eso es absolutamente crítico que después de declarar esta oración, permanezcas firme en fe inquebrantable, sin importar lo que veas o no veas, sin importar lo que sientas o no sientas. La fe no se basa en sentimientos, no se basa en evidencia visible e inmediata, se basa en la confianza absoluta en la palabra de Dios. Y Dios dijo que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dijo que el que cava hoyo caerá en él. Dijo que el ladrón restituirá 7 veces. Entonces tu trabajo no es dudar de lo que Dios prometió. Tu trabajo es mantenerte firme, creyendo que Él cumplirá exactamente lo que dijo, exactamente como lo dijo, en su tiempo perfecto. Y aquí viene algo que necesitas saber que hará una diferencia tremenda en cómo experimentas la victoria. Necesitas comenzar a declarar victoria antes de verla manifestada físicamente. No esperes hasta que todos los síntomas desaparezcan para empezar a agradecer a Dios. Comienza a agradecerle ahora mismo por lo que ya hizo en el reino espiritual, aunque todavía no puedas verlo en el reino natural. Comienza a declarar: estoy libre de toda brujería. Ninguna maldición tiene poder sobre mí. La justicia divina está operando a mi favor. Todo ataque ha sido devuelto multiplicado. Camino en victoria sobrenatural. Declara estas cosas con convicción absoluta, no como algo que esperas que suceda algún día, sino como algo que ya sucedió en el reino espiritual y que está manifestándose progresivamente en el reino natural. Esta actitud de fe declarativa es lo que acelera la manifestación de tu victoria. Es lo que mantiene al enemigo en retirada. Es lo que fortalece tu espíritu cuando circunstancias naturales todavía no han cambiado completamente. Y es lo que agrada a Dios porque demuestra que realmente crees su palabra más de lo que crees tus circunstancias. Ahora déjame compartirte algo personal que me ha sucedido múltiples veces en este tipo de guerra espiritual. He estado en situaciones donde, después de declarar oraciones de protección y justicia divina, experimenté un aumento temporal de ataques antes de ver la victoria completa. Y en esos momentos era fácil pensar que la oración no había funcionado, que tal vez hice algo mal, que quizás necesitaba orar más fuerte o de manera diferente. Pero el Espíritu Santo me enseñó algo crucial en esos momentos. Me mostró que cuando el enemigo aumenta los ataques después de una oración poderosa, no es señal de que la oración falló. Es señal de que fue tan efectiva que el enemigo está desesperado intentando recuperar terreno antes de perderlo completamente.